Muy buenas traders. Bueno, hoy en este vídeo vamos a hablar de fake news. Aquí tengo la taza que iremos desmontando progresivamente, ya lo entenderéis al final del vídeo, sobre las noticias que se han publicado entre ayer y hoy. Muy importante porque ayer se publicó el dato de Producto Interior Bruto americano, ¿vale? Un dato demoledor, menos 4,8%, cuando se esperaba un menos 4%. Daros cuenta que eso está prácticamente para confirmar una recesión económica muy importante. Pero quiero que hablemos primero de lo que ocurrió ayer, que fue una manipulación del mercado impresionante para intentar trabajar las noticias falsas. Y luego, posteriormente, vamos a ver qué está ocurriendo hoy, jueves, ¿vale? Cerrando el mes de abril del 2020, y ver cómo las noticias macroeconómicas nos están anticipando lo que venía prediciendo desde hace meses o años, que este año 2020 tendríamos una crisis financiera superior a la del 2008. Así que empezamos. Bien, lo primero de todo es que quiero que tengáis en cuenta que el dato macroeconómico de ayer del PIB americano se iba a publicar a las 14:30 horas hora española. No se publicó a las 14 horas 30 minutos, sino a las 14 horas 32 minutos. Y bueno, podéis decir, bueno, Alberto, ¿qué más da esos 2 minutos? Al final es aproximado. Pues os comento, no es aproximado, es decir, suele ser muy exacto. Incluso hay veces que se publica con segundos de antelación, pero es curioso que esos 2 minutos donde se publicaba ese penoso dato de menos 4,8% en el PIB americano, se publicó a las 4:32 minutos, y justamente entre las 4:30 y 4:32, en esos 2 minutos, se publicó un informe sobre el Gilead, que es una especie de, bueno, medicamento empresa que tiene de alguna manera una posible vacuna, posible experimento a favor del o en contra del coronavirus. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Se suelta la noticia a las 2:30 de que prácticamente se tiene una especie de vacuna contra el coronavirus. Ya sabéis que cómo van ese tipo de noticias, es decir, noticias que dan una euforia en el mercado y que luego todo se enfría, cuando se acaba sabiendo, como se puede ver en un estudio de medicina, que cualquier investigación, cualquier avance, esto no va a ser de un día para otro, es de meses. Es decir, ahora dicen que, bueno, que la posible vacuna podría llegar, en el mejor de los casos, al final del 2020, o lo normal sería pues a inicios del 2021. Por tanto, la euforia que hubo en el mercado a las 14:30, donde el mercado se disparó prácticamente, y como os digo, muy intencionado esa noticia de sacar la posible solución al coronavirus, se saca ahí en ese momento, y luego 2 minutos después, cuando tienes el S&P y el Dow subiendo, se suelta la noticia de que el PIB americano es menos 4,8%. Y claro, sale esa noticia terrible, cuando la previsión era que iba a ir a un menos 4. Sale peor de lo esperado. Pero previamente el mercado viene subiendo, y ¿esto qué provocó? Confusión en el mercado. Es decir, sale un dato malo, pero me encuentro que el mercado está subiendo, entonces muchos operadores optaron por entrar a la compra creyendo que el dato era bueno, cuando el dato era absolutamente nefasto para que vamos de camino a una gran recesión mundial. Esto va a traer consigo muchos problemas, y problemas, como os dije, y anticipé el pasado año, de que esperábamos primero una caída del Wall Street del 25%, ya se dio 25-30%, y ahora viene, después de la crisis financiera, viene la crisis económica. Obviamente los que nos movemos en el mercado financiero vamos a obtener mucha rentabilidad, muchas ganancias con estas oportunidades, pero ahora viene el mercado laboral, la crisis económica, que siempre viene después. Es decir, es como que la primera ola es la crisis financiera, y la segunda ola, el gran tsunami, es la crisis económica posterior, que es la que afecta al mercado laboral, porque el mercado financiero, como sabéis, se puede ganar dinero tanto si suben como si bajan los mercados. Por tanto, la noticia de que ayer subió el mercado debido a las buenas esperanzas que hay del coronavirus, eso es una fake news. No hay todavía noticias de vacuna oficial, pero se utilizó esa noticia para cubrir una devastadora, que es que Estados Unidos ha crecido a un ritmo de un menos 4,8%. Muy importante. Bien, esto es lo primero. Vamos ahora aquí a otra parte importante que tengo aquí anotado, y es que esta mañana se ha dado un dato de paro alemán. Es decir, ayer intentó Estados Unidos tapar de alguna manera con noticias del coronavirus, soluciones, ¿vale? Se intentó tapar
El mal dato americano. Ahora bien, ahora llegamos a Europa. ¿Y qué ocurre en Europa? Estas ya no se pueden tapar. Y no se pueden tapar por una cosa. Porque Estados Unidos solo tenía que tapar ayer un dato. El PIB negativo del menos 4,8. Y fue un poquito astuto. Voy a publicar a las 2:30, pues en vez de las 2:30 lo publica a las 2:32. Y antes coloco un dato bueno, hago o creo optimismo del mercado, y cuando hay optimismo la gente comprando, suelto ese dato, que de alguna manera pues es como echar agua caliente con agua fría. Bueno, me queda una agua templada cuando realmente he camuflado ese jarro de agua fría, pero es que el siguiente mes volverá otro jarro de agua fría, a ver qué noticias me invento para intentar taparlo. Pero ¿qué ocurre hoy? Llega Europa y empiezan a salir datos terribles. Hoy, dato de paro alemán horrible, absolutamente horrible. Se esperaba, os pongo aquí los parados, se esperaba, previamente veníamos de más 1.000, se esperaban 74.000 parados extra en Alemania. Salió el dato, 373.000 parados. Una cantidad absolutamente desorbitada, que esto pone en entredicho obviamente que la economía alemana, la locomotora de Alemania, está muy, muy mal, mucho peor de lo esperado. Estamos hablando aquí de 5 veces peor de lo que se esperaba, y ya el pronóstico era que se esperaban 73.000 nuevos parados y salieron 373.000, algo que obviamente es absolutamente terrible. Y la tasa de paro pasa del 5 al 5,8%, cuando, como os digo, se esperaba el 5,2%. Es decir, la tasa de paro aumenta, no es la de España voy ahora al plato fuerte, porque aquí sí que hay noticias de todo tipo relevantes en todos estos aspectos, pero bueno, en el caso de España, como os digo, horrible. Y en el caso de ayer de la manipulación de Estados Unidos ha sido espectacular, ¿vale? Rozando aquí lo ilegal en este aspecto. Pero bueno, seguimos con esto porque ahora viene lo importante. Llegamos al Made in Spain. Spain is different, efectivamente, porque para hacerlo mal somos también los mejores. Y aquí, bueno, en contra de lo que está hablando un poquito el gobierno, bueno, no pasa nada, está controlado y todo, y no se habla en absoluto, no se habla de hoy. Hoy ha salido, atentos, todos preparados, porque todos los que estáis viendo este vídeo, estoy seguro que si tenéis menos de 50 años, hoy vais a vivir historia. Hoy es historia. Si tenéis menos de 50 años, hoy ha salido el peor dato de crecimiento del país desde el año 1970. Hoy se ha publicado un dato, lo tengo aquí, del 5,2% de crecimiento negativo, es decir, menos 5,2%. Para que os hagáis una idea, el primer trimestre del 2020 en España ha salido el peor dato de crecimiento económico de los últimos 50 años. En medio siglo no habíamos estado tan mal. Y aquí viene lo importante. Cuando alertaba hace un año de que íbamos camino a la peor crisis financiera, ¿vale? Peor que la del 2008, mucha gente me tachaba de loco. De decir, bueno, qué exagerado, quiere ser un sensacionalista, quiere llamar la atención. Y de hecho, como digo, en mis eventos del Trading Vip La Toja, pasado año, 2019, en verano, estaba destacando que íbamos a ver Wall Street caer un 25%. No me estaba mojando en ver que iba a caer un 5, un 4, no, estaba hablando de un 25. ¿Cuántas veces Wall Street había caído en los últimos 10 años un 25%? Nunca. Nunca había caído un 25%. Anticipaba un 25%, cayó un 30%. ¿Cuál es el tema de esto? Es que el PIB español, ¿vale? El PIB español ha caído un menos 5,8%, ¿vale? Este dato superior al 5% de caída no se había dado, para que os hagáis una idea, en el 2008 estamos cayendo en torno al 3,94%. Ahora hemos superado el menos 5%, el peor dato en 50 años. Y este es el primer trimestre, ¿vale? Y el gobierno hoy no está hablando de esto, que es alucinante. Son una panda de ineptos que no están hablando de esto, de que hemos tenido el peor dato de crecimiento de los últimos 50 años. Y la clave de esto es que el tsunami financiero que viene para mucha gente ni se está mencionando. No se está mencionando, aquí cada uno pues se habla de que si se pueden abrir parcialmente, pero no se está aplicando unas medidas concretas, dando una estabilidad a nivel mundial, porque lo que necesita España es entrada de inversión, señores, entrada de inversión, y lo que no se puede dar es incertidumbre. Y lo peor de todo es que si sale el peor dato en 50 años,
que no exista un comunicado oficial que se esté hablando absolutamente de ello. ¿Por qué? Porque este es el primer trimestre del 2020, enero, febrero, marzo. Decirme, ¿cuándo afectó el coronavirus? Enero no, febrero no, marzo, cuando se empezaron a tomar medidas, ¿vale? Por tanto, enero y febrero no afectó. Y a pesar de ello, en un solo mes se sacó el peor dato de crecimiento trimestral de los últimos 50 años. Y ahora viene la idea. Yo os dije en vídeos pasados que en julio se iba a confirmar la recesión española y que solo había 2 meses. O se confirma en julio o se confirma en septiembre. Y os dije, por bien de mucha gente, espero que la recesión española se confirme en septiembre. No estoy hablando de si va a haber o no recesión. Ya os lo confirmo, va a haber recesión. Pero la única duda es si se confirma en septiembre o en julio. Si se confirmaba en septiembre, de alguna manera, bueno, pues habría tiempo de margen y podría ser más o menos intermedio. Pero si se confirmaba en julio, y la condición de que se confirmara en julio es que el primer trimestre del año ya saliera negativo, y es que ha salido el peor dato del trimestre en 50 años, imaginaros si es negativo, de que ahora, en julio, y digo julio porque ahora falta el último trimestre, abril, mayo, junio, y el dato se va a publicar en julio, si sale un segundo PIB negativo, son 2 trimestres consecutivos negativos, y esto confirma recesión económica. Pero es que la clave de esto es, si con un solo mes del primer trimestre el coronavirus le ha bastado para cargarse la economía española, ¿qué no va a hacer en el segundo trimestre cuando abril ya lo hemos perdido? Y aquí no hace falta ser ni economista. Cualquier autónomo de a pie, cualquier trabajador se da cuenta que abril el país ha parado. Y mayo, ahora vamos a camino a un mes de mayo donde vamos a estar al 20-30%, no al 100%, no estamos al ritmo de enero ni a febrero. Vale, vamos a estar al 20-30%. Por tanto, mayo también cargado, el mes. Y junio, vamos a suponer, en el mejor de los casos, que junio es a medias, ¿vale? 2 meses y medio cargados, a un ritmo de crecimiento muy bajo, frente al primer trimestre. En el primer trimestre nos cargamos un mes y sale un dato de menos 5% del PIB. En el segundo trimestre, ¿vale? Estamos 2 de los 3 meses igual. Entonces imaginaros ahora el dato que puede salir de ello, ¿vale? Negativo. 2 de los 3 meses horribles. Entonces imaginaros qué dato puede salir de recesión a partir de julio. Va a ser absolutamente horrible. Y como digo, entre tantas tonterías, ¿vale? Entre tantas tonterías, atentos a los ministros y las ministras, porque ahora hay que hablar de esta forma, que te pasas la RAE por el forro de los cojones, ¿vale? En todos estos aspectos, yo no sé, yo como digo, cuando se habla en los y las y tal, yo no sé si alguien estudió lengua castellana, porque hay palabras que tienen género neutro, pero ahora parece que está de moda hablar mal. Pues no, yo voy a hablar de ministros, porque estoy un poquito harto también muchas veces de hablar, y aquí parece que para ser políticamente correcto hay que ser un ignorante en el lenguaje, y no, hay palabras que son de género neutro y no hace falta decir el masculino y el femenino. Pero bueno, eso obviamente que los ministros y las ministras que ahora están en los gobiernos parece que no han pasado por las escuelas. Bueno, eso es cosa de ellos. Pero os digo una cosa, los ministros que están actualmente ahora en el gobierno no se van a centrar en esto. Ahora se toman de coña que los ERTEs no son despidos, que los ERTEs son, bueno, ligeros movimientos que mandas a la persona a la casa y tal. No, son despidos como la casa. Tal cual, despidos máximos, ¿vale? Y ahora, atentos a esto, porque aunque sean parciales, os adelanto yo lo que va a ocurrir. Paro, reíros vosotros del paro de Zapatero. Cuando se creía que no se podía hacer peor, se puede hacer, ¿vale? Cuando la tasa de paro llegó al 25%, ahí se empezó a dar la vuelta posteriormente. Ahora, cuando se confirme en julio recesión española, anotarlo, cuando se confirme en próximos meses recesión española, acordaros de ver el paro en el 30% y en julio recesión española oficialmente. Os digo una cosa, no os van a salvar, el Estado nos va a salvar. Y cuando os hablaba hace meses de no tengas dinero en planes de pensiones públicos, olvídate de lo público, búscate lo privado, diversifica, coge dinero e invierte en mercados, genera ingresos por internet. Y yo lo dije en la sexta noche, la pizarra hace 4 años, y los típicos periodistas comunistas que hoy están ahora mismo a ver si les salvan el culo, literalmente el gobierno, saben porque le han visto las orejas al lobo. Y ven ahora mismo que puede haber literalmente una quiebra de un país
que no es capaz de hacer frente a los primeros meses de un coronavirus. Otros países como Estados Unidos o Alemania lo tienen preparado, porque tienen ahorro. España no, España tiene el agua al cuello aquí y aún no hemos empezado la recesión. Por tanto, recomendación propia, ¿vale? Como digo, podéis hacerme caso o no. Podéis hacerme caso cuando advertí que Donald Trump iba a ganar las elecciones en el 2016. También podéis hacerme caso o no cuando advertía que era probable que el Brexit saliera adelante, que era probable, nuevamente, que tuviéramos una gran caída en el 2020 en las bolsas, como así ocurrió. Y ahora también es probable, o no, que me podéis hacer caso, de que en julio, en el segundo semestre, se vaya a confirmar recesión española y vayamos a un paro del 30%. También no me podéis haber hecho caso cuando advertí a finales del 2017, inicio del 2018, que el Bitcoin era una auténtica burbuja y el año después de haberlo advertido el Bitcoin se desplomó un 75%. Pues bueno, ahora mismo, como os digo, seguiremos en la situación, pero os digo una cosa, este año es un sálvese quien pueda. Olvidaros del gobierno, olvidaros de planes de pensiones públicos, porque el gobierno no va a poder hacer frente a lo que se le viene encima. Y solo se va a beneficiar quien tenga educación financiera. Por esa razón, que literalmente que le den al gobierno son una panda de ineptos, y aquí el que es inteligente se sabe buscar las castañas. Y el que crea que el gobierno le va a salvar, pues le invito a que dentro de unos meses, ahora no, se vaya a las manifestaciones generales que habrá en Madrid, en Valencia, en Barcelona, en todas las partes de España, porque las habrá y con razón, pero creerme que el gobierno nos va a salvar el culo a nadie, a nadie. Aquí se salva realmente la familia, la economía, se la va a salvar uno mismo y se la va a salvar aquellos que han tenido educación financiera, que se han educado, porque la idea que busca realmente ideología comunista de decir yo gobierno, te salvo a ti, don nadie, pero tú tienes que estar a mi merced y tienes que estar a costa mía, porque si no te puedo empobrecer. Esa es una mentalidad comunista. Ya sabéis quién está aplicando esa mentalidad comunista, ¿vale? Pero aquel que tiene una idea de decir, mira, no, mis finanzas me las llevo yo, a mí no me depende nadie, ni el gobierno, ni planes de pensiones públicos que le den a todo, porque se ve que es cuando hay una panda de ineptos y viene una recesión, igual que ocurrió en el 2008, la mayor parte de la gente va al paro y tiene pobreza, ¿vale? Y ahora, reíros del 2008, porque la recesión que viene ahora es brutal, vamos a ir a un paro del 30%, ¿vale? Vamos a ir a una recesión donde vamos a tener un crecimiento negativo del -5%, ¿vale? Y el que esté ahora con el agua al cuello, no os quiero ni hacer ver de lo que viene ahora, ¿vale? Por eso es tan importante saber generar dinero en los mercados financieros. Por eso soy siempre tan importante cuando hablo del trading VIP, cuando hablo de que la gente se forme. Como me he formado yo hace años, y afortunadamente de eso, a mí una crisis económica, afortunadamente, vale, y no es suerte, pero digo afortunadamente, me he formado en una crisis económica, pues genero más ingresos que cuando no hay una crisis económica. ¿Por qué es más fácil hacer dinero? Cuando para el 90% de la población, cuando hay una crisis, es paro, es subsidio de desempleo, ¿vale? Y es incertidumbre, ¿vale? Pero esto es un tema de punto de vista de que las crisis vienen de forma periódica. Al 2008 le faltaban 12 años para llegar a 2020, porque era un ciclo que en el 2020 tocaba nueva crisis. Esto ya se sabía, pero claro, eso lo sabe el 1% de la población. La mayoría, pues no lo sabe. Y ya no decir cuando los trending topics de este país son Sálvame, son Isla de los Famosos, son Gran Hermano y mierda. Entonces, cuando uno se nutre de mierda, ¿qué va a tener en su mente? Mierda. ¿Y cómo va a ser su cartera? Pues su cartera va a ser una mierda. ¿Y cómo va a ser su cuenta bancaria? Exactamente igual, ¿vale? Entonces aquí, como digo, es un sálvese quien pueda de toda la vida. Capitalismo puro y duro. No es comunismo, cuidado. Capitalismo puro y duro. Y aquí, en el país, ahora, este año, el que le va a ir muy bien es aquel que se eduque financieramente. Nada, muchísimas gracias a todos y bueno, iremos desmontando poco a poco todas las fake news y todas estas noticias que van saliendo. Y si os ha gustado este vídeo, por favor, compartirlo, darle a like, porque creo que ese tipo de mensajes hacen falta en este país que está un poquito dormido por un gobierno que intenta tapar a aquellos que os hacen ver un poquito de luz. Un saludo.